Sí, espera Ya está grabando. que profe voy a abrirme. Ahí creo que ya está. ¿Presentar? Jessica, tu micrófono está apagado. Ahí está, perdón. Buenas noches, alumnos del segundo año. Buenas noches, profesoras. Buenas noches, compañera. Muy bien. Hoy les traemos el tema la comunicación con la compañera Belén Ábalos y quien les habla, Elsica Martínez. En la clase pasada, nosotros estábamos hablando de la motivación social. Y una de las necesidades del ser humano era poder estar con otras personas, poder compartir con otras personas. Y en eso, sí, podemos compartir con otras personas, pero si no nos podemos comunicar, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, la comunicación es muy importante en ese proceso también. Podemos empezar, Belén. Genial, vamos a avanzar. Les voy a leer un poquitito un concepto de comunicación para que podamos entendernos. La persona humana es un haz de relaciones de donde parten y a donde llegan continuamente mensajes e informaciones que la ponen en comunicación con todo el mundo. Por medio de la palabra nos ponemos en contacto con las personas con las cuales tenemos nuestra vida y por los medios modernos de comunicación social nos ponemos en contacto con miles y millones de personas que habitan nuestro planeta. Normalmente todo el tiempo estamos en comunicación con otras personas, con conocidos o ya sea con desconocidos. Ahora, más a través de la situación que estamos pasando, creo que las redes sociales se incrementaron, existen nuevas plataformas para poder comunicarnos de diferentes maneras, ya sea WhatsApp, que es para mensaje de voz, para enviar textos, para enviar fotografías. Están otras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Pueden encontrar también el famoso TikTok, que últimamente causó furor por la cantidad de tiempo libre que tenían las personas y entonces buscaban cosas graciosas o mensajes que querían compartir y utilizaban esa red social para así estar en contacto constante con el mundo y con lo que estaba pasando alrededor, pero de una manera diferente. Muy bien, continuamos. Dice, siempre estamos ocupados en enviar o recibir mensajes, noticias, informaciones. Somos una radioemisora y receptora que funciona en continuidad. Todo el tiempo estamos enviando, recibiendo mensajes, escribiéndonos, comunicándonos, más en este tiempo. Y muchas veces no nos entendemos o no nos comprendemos. O la persona a quien yo le hablé no entendió mi mensaje, no comprendió mi mensaje, o yo no entendí su punto de vista o qué fue lo que me preguntó o me quiso decir. Y esto muchas veces causa un conflicto. Pero como nosotros somos seres humanos que necesitamos estar con otras personas, necesitamos estar con un grupo de personas, estar en sociedad, no podemos estar mucho tiempo enojados con alguien o mucho tiempo sin hablar con alguien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de aclarar lo más pronto posible estos inconvenientes cuando no nos entendemos, cuando no hay, cuando yo te digo algo y vos no estás comprendiendo lo que yo estoy diciendo. En la clase pasada estábamos hablando de una parte que nosotros vivimos en sociedad y es innato porque ya viene desde la familia. Entonces, ¿cuál es nuestro primer canal de comunicación? La familia. En la familia es donde primeramente empezamos a hablar, a conocer las palabras, es donde aprendemos el lenguaje, cómo tenemos que comunicarnos con las demás personas, los signos. Por ejemplo, es diferente cómo yo me comunico con ustedes y cómo se va a comunicar otra, ¿cómo se dice? Otra, por ejemplo, una comunidad indígena o otra comunidad que tiene otro lenguaje y tiene otras costumbres, entonces la comunicación es distinta a la de nosotras. ¿Podemos continuar, Belén? Ahora vamos a tocar un poco los procesos de la comunicación.
La comunicación es el intercambio de significados entre diversas personas que realizan mediante símbolos convencionales. Esto quiere decir que para que se genere la comunicación debe existir más de una persona. Y se realizan a través mediante de símbolos convencionales, dice. Todo el tiempo estamos utilizando un símbolo, solamente que no somos conscientes de ellos. Cada cosa que nosotros representamos, cada cosa que nosotros decimos, o el lenguaje mismo que estamos utilizando es un símbolo. Es un proceso de interacción entre los individuos en el que se utiliza el lenguaje verbal o escrito. No siempre va a existir la comunicación verbal. Primeramente porque a veces no es necesario. No sé si a ustedes les pasó en algún momento de su vida o les sigue pasando que su mamá les mira o con la persona con la que ustedes viven o se criaron les mira y vos ya sabés lo que te quiere decir. Y enseguida ya dejas de hacer. Entonces ya te quedas así, ah, bueno, dejo de hacer esto. O sabes lo que tenés que hacer. Simplemente con una mirada. Eso quiere decir porque la comunicación con esa persona fue tan fluida, fue tan constante, entonces quizás ya no hace falta una comunicación verbal, sino que solamente una comunicación ahí de mirada y vos ya podés estar seguro de lo que la otra persona quiere decir. Pero también otros símbolos, como gesto, movimiento de las manos, de la cabeza o de los músculos faciales, lo que estábamos mencionando antes. El mensaje recibido por el receptor se convierte a su vez en un símbolo que lleva la respuesta al emisor. Siempre dentro de la comunicación existe lo que es el receptor, que es el encargado de enviar el mensaje a través de un símbolo que lleva la respuesta al emisor. Normalmente podemos ser receptores y emisores. Puede estar ese rol puede estar en constante rotación. No siempre somos emisores y no siempre somos receptores. Muy bien. Vemos aquí un esquema del proceso de comunicación. ¿Cómo se tiene que dar la comunicación? Primero, tenemos un emisor. El mensaje es lo que manda el emisor. El receptor, el canal. ¿Puedes continuar, Belén? Cambiar, por favor. Sí. Creo que ahí está. Bueno, primeramente, el emisor. El emisor es el factor decisivo en el proceso de la comunicación. Es el más importante. ¿Por qué? Porque codifica y emite el mensaje según su determinación, según lo que él siente, según sus experiencias. Muchas veces cuando nosotros vamos a enviar un mensaje, depende mucho de cómo somos nosotros, de qué sentimos, de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos para enviar un mensaje. Y en segundo lugar, porque según la forma en que percibimos, según la forma en que enviamos, el interlocutor percibe. Muy bien. Después tenemos el mensaje. El mensaje es lo que el emisor quiere expresarle a la otra persona, que es el receptor, que tenemos acá en el número 2. Bueno, el mensaje expresa el propósito del emisor y contiene algo significativo para él. Debido a ello, solo conociendo la experiencia pasada del sujeto, su contexto presente y su personalidad, es posible establecer el sentido del mensaje. Si yo no le conozco, en muchos casos, más si vamos a hablar en psicología, si yo no le conozco al emisor, si yo no sé las cosas que él pasó, las cosas que él está pasando, si yo no sé cómo es esa persona, muchas veces cuando me envía un mensaje yo no voy a entender, no voy a poder percibir ese mensaje o no voy a poder saber qué es lo que me quiere decir en realidad. Muy bien. Después tenemos el contexto, que es donde se da el mensaje, la situación en la que se da el mensaje. El código, que son las lenguas, muchas veces pueden ser orales o escritas. Por ejemplo, puede ser cuando es oral es cuando hablamos, y cuando es escrita podemos encontrar en los libros, podemos ver en la televisión o podemos encontrar carteles en las calles. Muy bien. Y el canal tenemos, que es el único elemento puramente técnico que hallamos en el proceso. El canal de la comunicación es el medio físico. Por ejemplo, si alguien me está llamando y me está contando algo, el canal es el celular. Muy bien. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta
que si yo no manejo la misma lengua que mi compañero, yo no voy a poder percibir el mensaje, no voy a poder entender. Entonces, el emisor y el receptor, en pocas palabras, podemos decir que tienen que estar en la misma sintonía, tenían que haber pasado las mismas experiencias o tienen que compartir algo en común para que se puedan entender al enviar un mensaje. Continuamos. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Profe, y Belén, si quieres acotar algo. No, Continuamos yo no. entonces. Yo creo que está muy claro hasta ahí. Podemos continuar. El compañero Milton lo que está tratando de unirse. Y bueno, de acuerdo a eso vamos a ver, ¿verdad? Ojalá que... Y Kiara y Julie pidieron comprensión porque no van a poder unirse, pero van a escuchar la grabación. Genial. Ahora vamos a tocar un poquitito de lo que es la comunicación interpersonal. Primero vamos a encontrar la comunicación verbal lograda. Dos personas que pueden comunicarse entre sí en tanto en cuanto posean una experiencia común, es decir, en la medida que se han enfrentado con problemas o necesidades semejantes y han llegado a parecidas soluciones. A igualdad de circunstancias, las personas que pertenezcan a una misma cultura o subcultura tendrán entre sí mayores posibilidades de comunicación. Igualmente, los que han pasado por experiencias similares, los que están implicados en una misma situación. Como estaba mencionando antes la compañera Elsica, para que una comunicación verbal, ahora estamos hablando de comunicación verbal, se pueda lograr, las personas, acá menciona 2 personas, en realidad puede ser más de 2 personas, tienen que tener, dice la misma cultura o subcultura. A veces nuestra cultura puede ser la misma por estar viviendo en un país, pero de repente podemos tener otras prácticas porque nuestra familia tiene una subcultura diferente, porque nuestra familia puede provenir de otro país y vino a arraigarse en el Paraguay. Entonces, uno tiene una cultura general, pero en su hogar tiene una subcultura. Entonces esas son las cosas que debemos de tener en cuenta muchas veces. Y cuando 2 personas, usando el ejemplo que podemos leer aquí, pueden y logran comunicarse entre sí, la comunicación verbal se logra, es cuando esas personas pueden poner en común por las situaciones que pasaron o pueden tener esa empatía, porque a veces no basta solamente las circunstancias que podemos tener en común, sino que es la empatía que uno puede desarrollar por la situación que está viviendo el otro. A veces quizás no viviste la misma situación que el otro vivió, pero sí logras comprenderle y ponerte en su lugar y decir, wow, puedo entender por qué él actúa así o por qué se siente de determinada forma. Eso es también un poco de empatía. Después encontramos la comunicación no verbal. El hombre puede utilizar otros medios distintos del lenguaje para comunicarse, a través de gestos, además modo de vestir y arreglarnos u objeto que llevamos, nos podemos comunicar de los más variados sentimientos o deseos. Hay que considerar también en el tono con que se habla y la intensidad y el timbre de voz en una orden a una perfecta decodificación. Bueno, a veces nosotros queremos conocerle a las personas por cómo la vemos nomás. A veces quizás las personas sí transmiten algo con su forma de vestir, con su forma de actuar, hasta con su forma de sentarse verbales, pero quieren decir muchísimo. Muchas veces nosotros, como mencionó también la compañera Elsica, creemos que entendemos el lenguaje de la otra persona o lo que quiere transmitir, pero puede ser que estemos equivocados. No siempre es así. También dice que hay que considerar el tono de la manera en la que estamos hablando, la intensidad de nuestro timbre de voz para que se pueda entender el mensaje. A veces sin darnos cuenta venimos de un día súper cansador, atareado y alguien nos pregunta algo y le respondemos súper mal. Y es como que la otra persona se sienta así agredida o dice, ¿por qué me está hablando así? En realidad no estamos midiendo que la comunicación que le estamos dando a esa persona o la respuesta que le estamos dando a esa persona no es la mejor y no es la correcta. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo considerar estos factores, que es cómo le hablamos al otro, cómo nos expresamos con el otro. Elsica.
Antes de pasar a esa parte, en esa parte del lenguaje no verbal, ¿se acuerdan ustedes de la lengua de señas, verdad? Que estuvo el grupo de gente que no escuchaba y que se manejaba por lengua de señas, ¿verdad? Es muy importante conocer esas cosas porque así se puede ser más útil, ¿verdad? Pero también por el modo de vestir, por el modo de caminar y eso, por el modo de qué es lo que, a qué refiere, a qué mira, nos damos cuenta también a qué nivel de edad pertenece, ¿verdad? Es decir, si vemos un chico, una persona que usa los pantalones rotos, que usa la camisa así, toda una parte adentro, otra parte afuera, decimos, no, estoy seguro que es joven, aunque la cara a veces nos dice lo mismo, ¿verdad? Pero decimos que es joven, porque una persona que nació en mi tiempo, por ejemplo, probablemente no va a usar eso, a no ser que, ¿verdad?, caiga en el ridículo de querer ser joven usando ropa de joven, ¿verdad? Que eso ya es otro problema, ¿verdad? Pero por lo menos en eso es muy importante. Y después están también lo que han dejado las pinturas rupestres, se dice, ¿verdad? Que han dejado la gente de muy antiguo, del hombre de los primeros tiempos, que han dejado rupestres, se dice, en donde ellos mostraban cómo cazaban y esas cosas. Es decir, todo eso es no verbal, porque son pinturas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, era esa contribución nomás. Sí. También un ejemplo que podemos ver es cuando llegamos a un lugar y vemos que todos están trajeados o en otro caso, todos están con vestido, por ejemplo. Nadie te dice nada, nadie te dice que vos tenés que vestirte así, pero vos entendiste ya que la próxima vez tenés que irte mejor, tenés que irte trajeado o tenés que irte con vestido. Nadie te dijo, pero vos entendiste esa comunicación no verbal. Bueno, continuamos entonces. Persuasores de la comunicación. Es cuando manipulando el lenguaje de la imagen y sonidos se puede manipular al que ve y escucha. La información deformada o parcialmente tiene un efecto negativo sobre el oyente acrítico. Por manipulación se entiende la ausencia o supresión de toda dimensión crítica por parte del manipulado y la asunción o aceptación de tal crítica por parte del manipulador. La manipulación, por decirlo de otra manera, es una forma de ejercer influencia y el poder en prejuicio de la persona que no sospecha engaño. Muy bien. Muchas veces alguien nos dice, escuchó otro lado que le dijeron y él te vuelve a decir, es una cadena, y te vuelve a decir, pero dijo ya cosas que la otra persona no le dijo. Entonces ya está. Belén, ¿se congeló la imagen de Elsica? Creo que sí, porque yo no la escuché. Yo pensé que era la mía, por eso no estaba diciendo nada. No. ¿Podrías continuar vos en la unidad que te corresponde? Sí, puedo complementar lo que estaba diciendo la compañera. Realmente creo que en esto, aparte de manipular la información, por decirlo de alguna manera, se refiere un poquitito más a las informaciones que dan ciertos medios de prensa y que tienen un título enorme, pero en realidad la información que contiene es completamente diferente. Algo, por ejemplo, que estaba leyendo para las personas que usamos Twitter últimamente. Yo principalmente desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Comencé a utilizar mucho Twitter para informarme y leer todo el tiempo. Vi que publicaron un link que decía, ya mueren 6 personas después de probar la nueva vacuna contra el COVID. Y vos te quedas así, wow, o sea que la vacuna es insegura. Pero después, si te interesa un poco más, entras
y en el link y te das cuenta que las personas murieron por completamente otra cosa, no tenían nada que ver con la vacuna. Y vos te quedas así, ¿con qué intenciones las personas hacen ese tipo de títulos o ese tipo de contenido, siendo que no es lo que realmente quieren decir? Primero puede ser para llamar la atención, segundo para generar psicosis y tercero para tener más ventas. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo una comunicación, una información que no es real, algo que quizás no existe, y eso es lo que estamos vendiendo, porque la gente se informa muy poco. Entonces, ¿qué hace? Se queda con el título y inventa una super historia de ese título que leyó. Entonces, eso también sería un poco en estos tiempos, para hacerlo un poco más actual, lo que es estar manipulando la información, por así decirlo. Continuamos. No sé si Elsica parece que ya volvió conectó de Elsica, vuelta. qué gusto. ¿Ya está otra vez? A mí no me aparece por eso, porque Ya estoy volví. compartiendo mi pantalla y no Ya volví. puedo ver. Ah, ok. Bueno, ¿Quién de las dos entonces, continúa? Y ahora se grabó. no les... ¿Ya? Bueno, Elsica tenemos está porque entonces... no le escucho. Ay. Sí, estoy. Tenemos las principales formas de manipulación del lenguaje y del receptor son, según Echarren, las siguientes. 1. La presentación parcial de una verdad. Las verdades a medias equivale a una falsedad. La presentación parcial de una verdad consiste en ocultar deliberadamente aquellos aspectos de la realidad que puede permitir al ciudadano aprender la totalidad de los hechos de forma que pueda emitir juicio libre. Muy bien, muchas veces si no nos dan toda la verdad, no vamos a poder dar una crítica o un juicio correcto porque nosotros sabemos la verdad a media. Entonces, ¿qué esto hace? Hace que manipule lo que nosotros entendemos y lo que nosotros vamos a volver a repetir o vamos a volver a decir. Entonces, es una verdad a medias que se va a volver a repetir. Después tenemos el 2. El sensacionalismo consiste en distorsionar los hechos mediante la acentuación de aquellos aspectos que provocan reacciones emocionales no racionales en línea de una exacerbación desproporcionada de intereses por ideas y hechos objetivamente de relativo interés. Muy bien. Distorsionamos, como dice, distorsionamos los hechos y buscamos un interés para nosotros. No estamos, ya dijimos que no estamos diciendo toda la verdad y otra vez distorsionamos lo que queremos que la otra persona sepa, según nuestro interés, según lo que nosotros estamos buscando. Continuamos, Belén. Seguimos con el número 3, los silencios. Consiste en suprimir determinadas informaciones cuyo conocimiento pondría en duda el cuadro ideológico sustentado por los propietarios de los medios de comunicación social. En nuestro país esto pasa muchísimo. En los medios de comunicación social podemos encontrar a los canales de televisión, a los diarios, y más ahora que el diario ya no es que se compra tanto casa por casa como antes, sino que está expuesto, está online todo el tiempo, y es como que vos estás leyendo lo que en pocas palabras los políticos quieren que vos leas, estás consumiendo lo que ellos quieren que vos consumas. Y a muchas veces la gente se casa con un medio de televisión o se casa con un medio periodístico, por ejemplo, con un diario, porque él está a favor o de repente ejerce la misma postura que el dueño de ese canal o de ese diario. Creo que si no estoy equivocada, el diario La Nación es de Cartes. Y pasó algo simpático. Su hija visitó Cateura hace unas cuantas semanas y eso estuvo en primera plana. Y vos te ponías a pensar, él ya estaba apoyando, si te ponías a pensar en la carrera política de su hija. Y eso es lo que él quiso publicar. Quizás en otro diario salió en una parte secundaria,
Pero ellos publican lo que a ellos les conviene y lo que ellos quieren publicar. Por eso nunca hay que quedarse solamente con lo que leen o con lo que escuchan, porque a veces no es la información correcta. Después tenemos la mezcla de hechos y juicios de valor. Consiste en intercalar dentro de la descripción de unos hechos juicios de valor, bien dándoles carácter de realidad, bien orientando el pensamiento del oyente de forma que éste no pueda darse cuenta. Cuando están de repente contando algo en el salón de clases sobre, qué sé yo, una docente, normalmente pasa mucho, y esa profe luego esto o lo otro, o ese profesor es esto o lo otro, y quizás son cosas que competen a su ámbito laboral, pero de repente nosotros mezclamos una experiencia personal con el docente o mezclamos una visión que tenemos quizás acerca del docente, ni siquiera una experiencia personal, y es como que lo vamos convirtiendo a la realidad. Y esa realidad ya no es solo tu realidad, sino que empieza a ser la realidad de tu compañero también. Entonces todos comienzan a tener una visión y quizás no es la visión correcta. Belén. Después tenemos Belén, sí. Acaba de entrar uno de tus compañeros, Milton. Hay que darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Hola Milton, gracias por sumarte con nosotros. Como ves, estamos solamente las profes y nosotras dos. No sé si me escuchan porque como estoy compartiendo pantalla, yo solamente veo ahí arriba un cuadradito pequeñito. Profe, vos tenés silenciado tu micrófono, entonces no puedo escuchar lo que... Continuamos nomás, hija. Creo que Milton sí nos escucha, pero él no puede. Ok. Bueno, genial. Los vacíos sugerentes. Consiste en presentar los hechos no en su totalidad, sino en forma parcial, de manera que, sin sugerir nada, se orienta al oyente a llenar de una determinada manera los vacíos, dejando intencionalmente libres. Es como que vos dejas a la imaginación de la persona. Tirás una idea y no la completas, no la definís, y es como que la persona se queda ahí, pero seguro fue por tal cosa y tal cosa, y cada persona se va creando una idea diferente y a veces eso es intencional y a veces no se hace con la mejor intención. Pero también puede ser un vacío sugerente bien utilizado, por ejemplo, los docentes, con el fin de que un estudiante pueda despertar, la imaginación o el interés del estudiante, deja unos vacíos sugerentes para que él se vaya y se informe de forma autodidacta. Los vacíos sugerentes pueden ser bien utilizados como mal utilizados, depende muchísimo de la intención. Éxica. ¿Me escuchan a mí? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, continuamos entonces. El 6. Bueno, continuamos. Los rumores sin base consisten en hacer eco de rumores que por las características de su contenido son incomprobables. Muchas veces escuchamos nomás, por ejemplo, en la facultad se escucha demasiado, a fulano le denunciaron por acoso. Vos escuchás muchas veces, no sabes si es solamente un rumor o si en verdad es cierto. Entonces vos escuchás una versión, después escuchás otra versión, después otra persona dijo que no, que era por política nomás y cosas así. Entonces son incomprobables, no sabemos en realidad si es o no cierto. Después tenemos la manipulación del pasado. Consiste en hacer una presentación de lo actual como una repetición del pasado, cuando está llevando consigo en la mentalidad de la gente resonancia positiva o negativa en línea de prejuicio. Bueno, muchas veces queremos, ya pasó hace mucho, entonces volvemos a traer al presente y hacemos creer de nuevo a la gente que eso es cierto, que es así. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos manipulando. Después tenemos el engaño. Se trata de falsear la realidad. Muchas veces el autor que escribe, por ejemplo, en el periódico, él está diciendo lo que él cree, lo que él piensa. Entonces, está engañando a la gente porque no es en realidad en la verdadera información que él tiene que dar, sino es su opinión o lo que él piensa.
Y también muchas veces queremos dar una información y le damos un tono diferente. Entonces, ahí estamos engañando, estamos haciéndole creer una cosa a la gente y nosotros queremos transmitirle una información, pero nosotros le hacemos entender otra cosa. Entonces, eso también es una forma de engaño. Damos una información, pero nuestro tono de voz o nuestras señas o nuestras expresiones dicen otra cosa. Entonces, esto también puede ser una forma de engañar a la gente cuando queremos comunicar algo. Continuamos, Belén. Ahora vamos por el número 9. Los muestreos insuficientes. Consiste en dar la impresión de que se presenta un estado mayoritario de opinión pública a partir de entrevistas realizadas a un pequeño grupo de personas, unilateralmente seleccionadas. Ejemplo clave, cuando vemos en un programa de televisión, específicamente en un noticiero, a un periodista en una vía pública y él está haciendo preguntas sugeridas por el conductor del programa y realiza el notero, realiza, aproximadamente a 5 o 6 personas le realiza las mismas preguntas. Y entonces como zócalo ya van a poder observar un titular que dice: la mayoría de la ciudadanía se encuentra en tal y tal estado. La mayoría de los ciudadanos tienen tal y tal opinión. Por 6 o 7 opiniones que expresaron personas de forma aleatoria o quizás a veces, no sabemos, de forma sugerida. Entonces, eso sería la mayoría. Pero en este caso sería una mayoría en un lugar determinado nomás. Eso no es un muestreo suficiente como para decir que toda una población está pasando por la misma situación o tiene la misma mentalidad. Después tenemos la generalización de hechos parciales. Consiste en generalizar abusivamente un hecho que por sus características y naturaleza es individual. Últimamente creo que en las redes sociales podemos ver mucho de esto, porque a veces las personas ven algún comentario y dicen: sí, a mí también me pasó, sí, a mí también me pasó. Y a veces, genial, está perfecto poder sentir empatía hacia la persona, pero no generalizarlo o profundizar en algo que quizás no te pasó. O solamente por querer estar también ahí en la situación o en el momento en donde ocurre, uno dice: sí, sí, yo también pasé por lo mismo, y aportas un montón de cosas que no son reales. Elsica. No sé si Elsica logra ver, pero con eso estaríamos terminando. Yo sé que hay compañeros que se unieron recién. La presentación está siendo grabada y también se va a subir a la plataforma, así que van a poder ver desde el inicio, pero también si quieren podemos volver y dar un repaso general sobre el tema. No hay ningún problema. Estamos a su disposición y ante las preguntas que quieran realizar. Muy interesante todo, la verdad. Había cosas así que no tenía en cuenta y tipo me aclararon muchas dudas. Gracias, compas. A vos sí que, Milton, por unirte y por participar. Sí, porque él es el testigo. Sí, disculpe, me vení un poco tarde. Sí. Se me pasó un poco la hora, pero quería apoyar igual. No te preocupes. Por participar. Realmente con Elsica entendemos porque estamos pasando por la misma situación, que es apenas llegar con todo lo que tenemos, que están ahí todo el tiempo en la plataforma, y realmente cuesta mucho conectarse, cuesta mucho seguir el hilo. Y yo sé que ustedes seguro también estarán a full con sus prácticas y que seguro para ustedes es un poco más difícil por la circunstancia actual que estamos viviendo, así que de verdad, muchas gracias. ¿Podemos oírle a Milton un poquito más? No, estaba nomás, profe, ¿cómo es? Aprendiendo realmente acá de las compañeras los puntos que estaban tocando. Lo que alcancé a escuchar, lo del engaño, lo de la manipulación y todo eso. Creo que al menos la mayoría tenemos una idea así un poco vaga, un poco nebulosa de lo que son estos conceptos, pero tenerlo así claros
me parece muy interesante y más aún creo que si podríamos o pudiésemos así tenerlos presentes y aprovecharlos, creo que sería de muchísima utilidad. Sin tener en cuenta lo de la manipulación, ¿verdad? Aunque también está interesante. Sí, de tenerlo, lo vas a tener porque eso se está grabando, vamos a alzarlo en la plataforma para que ustedes puedan repasarlo cuantas veces quieran. Entonces, una vez más les recuerdo que por favor tengan los materiales ya todos juntos, porque, bueno, en el segundo parcial entran estas cosas y sobre todo para el final que ustedes van a rendir con los textos. Entonces, vayan juntando y también haciendo sus tareas de grupo, por favor, porque eso también es muy importante para la nota. No se olviden nunca que 40% del peso de la nota está en los parciales y los trabajos de grupo. Los trabajos de clase, quiero decir. ¿Sí? O sea, por favor, transmitilo. Vamos a tener en cuenta y voy a compartir con los compañeros para que puedan ver. Se ve muy interesante todo esto. Sí. Y de verdad, los materiales que elaboramos con Elsica son en base a nuestra experiencia con la profe. Nosotros no es la primera materia que estamos desarrollando con ella. Sabemos cómo son sus exámenes de extensos y de complicados. No se crean que porque tiene material le va a ser fácil. Eso es una manipulación de la información. No es manipulación del lenguaje. Eso no es. Te estoy hinchando, no, profe. Pero de verdad que uno de los exámenes más difíciles y más largos que siempre tenemos es con la profe Vicky. Porque de verdad, en un examen están todos los materiales y cuando vos tenés tu folleto, tenés que hacer tal cual, porque imposible es poner solo con tus palabras, porque hay cosas tan específicas. Entonces, por favor, tengan todos sus materiales para rendir con la prueba. Para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Sí, es muy importante que tengan presente todas esas cosas y algo que me había olvidado. ¿Qué pasó? Va a dejar de compartir pantalla. No, dejé de compartir nomás mi pantalla para... Sí, pues cierto, porque eso ya está. Es que tengan en cuenta y que esta parte todavía vamos a ponerlo y vamos a tratarlo de alguna manera sin falta. En nuestro problema de comunicación, ¿verdad? Que es parte de nuestra identidad. Como todos los países del mundo, nosotros hablamos un español diferente a todos los otros países del mundo. Nosotros tenemos, por un lado, la ventaja y por otro lado, el tema de la autoestima que nos dificulta con el idioma guaraní y tenemos que levantar y poner en alto nuestro idioma guaraní porque ningún país en el mundo tiene un idioma nativo sin ser nativo, como decía Francisco Russo. Es bueno si pueden ustedes escucharlo a Francisco Russo tanto cuando canta como cuando está hablando, para entender cómo el guaraní, cómo el paraguayo es una persona muy especial, muy singular, que tiene modismos que no tienen otros países y que nunca nos sintamos menos, porque hay países muy parlanchines, pero que no dicen mucho. Y la ventaja para mí del paraguayo es que dice poco, pero dice todo en ese poco. Entonces, nunca nos dejemos avasallar por la gente que hable bien cualquier otro idioma que no sea el nuestro. Porque aunque yo no soy nativa guaraní, amo mucho ese idioma y entiendo mucho y me gusta y soy feliz de tenerlo, ¿verdad? Y me gustaría que todos los paraguayos, y yo sé especialmente que los que salen fuera del país son los que más aprenden después. Porque yo también aprendí a hablar guaraní en Río de Janeiro, estando allí. ¿Y por qué? Porque estaba queriendo manipular el lenguaje. Yo quería hablar, y queríamos hablar con mi prima en un idioma que ellos no entendiesen, los brasileños. Y ellos, ¿quién más, quién menos? ¿Se fueron con tácticas de guerra ustedes, profe? Táctica de guerra, sí, exactamente. Y entonces eso fue lo bueno, porque yo aprendí porque quería poder comunicarme con los míos
sin que ellos entiendan, porque hoy día hasta inglés entienden con facilidad, pero el guaraní así nomás no lo manejan mucho, ¿verdad? Y mismo porque quieren hacernos creer que somos menos por eso. No, ellos son menos porque no tienen un idioma propio, nacional, como nosotros sí tenemos, ¿verdad? Y que ahora ya es mercosuriano también, ¿verdad? Porque el Mercosur también ya lo acepta, ya le pone como uno de los idiomas español, inglés, español, portugués y guaraní. O sea que somos otra mayoría en esa parte, ¿verdad que sí? Y después, ¿les parece bien? ¿No hay alguna duda sobre esto? Si vamos a ir agregando más también. Y en nuestro gran, maravilloso, excelente Milton, agradecemos infinitamente, Milton, tu asistencia. Y yo sé que hay dos compañeras que también, por lo menos dijeron, no pudimos asistir, pero vamos a escuchar la grabación. Entonces a ellas también les agradecemos en esta grabación. Bueno. Está, profe. Gracias a ustedes por la clase. Se aprendió mucho. Vale, muchísimas gracias, Milton. Tendré tu punto a favor. Bueno. Voy a mirar. Dale. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches para vos y para todos. Dale. Bueno, chicas, podemos despedirnos, ¿verdad? Bueno, con eso queríamos culminar nuestra clase del día. Le agradecemos muchísimo por su presencia y por su tiempo, por sobre todo, que es lo más valioso. Para cualquier consulta, así como le dijimos con Elsica en el video anterior, nosotros estamos dispuestas a que la profe le comparta a los compañeros nuestros números o nuestros correos y nosotros vamos a estar respondiéndoles en la manera en que podamos, porque quizás la profe no va a saber responderles porque son materiales que nosotros estuvimos elaborando. Entonces, para que no se genere ningún inconveniente, nosotras podemos estar respondiendo a las dudas de los compañeros en lo que se necesite. Así que sin problema, estamos abiertas a tener ese espacio, ya que la mayoría no se puede conectar y por diversas razones. Nosotros estamos dispuestas a apoyarles con esa parte. Si es que algo no quedó claro o quieren reforzar algo, estamos aquí. Ok, muchas gracias. ¿Había posibilidad que Elsica se despida o no? ¿Elsica no escucha? No. Bueno, entonces yo creo que está muy bien, que está todo muy bien, se hizo el esfuerzo y está bien hecho. Dale, éxitos, chicas, muy bueno. Felicidades a ambas. Sí.